Una madre soltera fue golpeada y expulsada con su bebé hasta que un millonario se quitó la chaqueta y le dijo, «Ven conmigo». El sol sobre el oeste americano era despiadado, un calor abrasador de 104 grados que convertía el aire en algo cortante y sin aliento. El asfalto brillaba como un líquido, pero no había agua, ni alivio, solo calor que se elevaba desde el camino como un castigo. Clara Bennett se agazapó en el camino como si fuera un castigo. Clara Bennett estaba agachada al costado del camino, con su vestido de algodón rasgado, sus rodillas ensangrentadas, su piel quemada por el sol y descamada, pero nada de eso importaba. Ni la sangre, ni el dolor, ni la vergüenza. Lo único que importaba era el pequeño y frágil peso en sus brazos. «Ella», susurró con la voz ronca, quebrada por la sed y el dolor. «Cariño, despierta, mi amor. Por favor, no asustes a mamá así. No puedo perderte también». La pequeña, de 5 años, yacía inerte contra su pecho. Tenía las mejillas sonrojadas, los labios secos y agrietados, sus deditos se cerraban libremente alrededor del dobladillo del vestido de Clara. No se había movido en la última hora. Un coche tras otro pasaban junto a ellas. Ninguno aminoró la marcha, ninguno miró. El mundo seguía su curso, y Clara seguía allí. Una madre sin nada más que un hijo que se desvanecía lentamente en sus brazos. Cerró los ojos, intentando no recordar, pero los recuerdos eran como agujas. Apenas unas horas antes, se encontraba a las puertas de la finca Whitmore, el hogar que una vez llamó suyo. Beatrice Whitmore estaba de pie, vestida de lino blanco, con las manos juntas y la mirada gélida. «Ya no eres de la familia», dijo con frialdad. «Trajiste la muerte a mi hijo». Charles estaba borracho, había suplicado Clara. Estaba furioso. No debería haber conducido. La voz de Beatrice la atravesó. «Está muerto por tu culpa». Su esposa, su maldición. A su lado, Percy Langston, el consejero de la familia, señaló la puerta. «Váyanse ahora o haremos que los arresten». Clara había abrazado a ella, con fiebre y llorando, y suplicaba, «Por favor, déjenme llamar a un médico. Necesita ayuda». Pero cerraron la puerta de golpe y ella oyó el clic metálico del cierre. Se dio la vuelta, con su hija en brazos, y se tambaleó por el largo camino de entrada, descalza y con la piel ardiendo. A mitad de camino, ella tropezó, se golpeó la cabeza contra el cemento y dobló el brazo. Clara gritó, pero nadie acudió. Más tarde, llamó a su madre en Montana. Una última esperanza. «Mamá, necesito un lugar donde quedarme unos días, hasta que encuentre una solución». La respuesta de su madre fue fría y firme. «Te dijimos que no te casaras con alguien de esa familia. Elegiste a Charles. Ahora afronta lo que venga». La voz de Clara se quebró. «Pero ella está enferma». «No tengo nada más que decir», había dicho su padre, y luego silencio. Colgaron. Ahora Clara estaba sentada al borde de la carretera como basura tirada, agarrando a una niña de 5 años con un brazo hinchado, la piel ardiendo y sin aliento. Su bolsa de lona, rota e inútil, yacía a sus pies. Una botella de agua, casi vacía y demasiado cálido para ser reconfortante, se interponía entre ellas y la nada. Clara inclinó la cabeza, sus labios temblando contra la frente de su hija. «Dios, si alguien tiene que irse, que sea yo. Por favor, no ella. Llévame a mí en su lugar». El aire titilaba, el calor presionaba como una mano invisible. Nadie se detuvo, ni siquiera para preguntar, hasta que alguien lo hizo. El zumbido de un motor que aminoraba la marcha, luego el crujido de neumáticos sobre la grava. Clara no levantó la cabeza. No le quedaba esperanza de levantar nada. La puerta de una camioneta se abrió con un crujido. Botas sobre la grava. Una sombra cayó sobre ella y ella. Luego, silencio. Finalmente, una voz. No fuerte, no exigente, solo firme, simplemente real.
La niña está ardiendo. Tengo agua fría, una camioneta con aire acondicionado y un médico que me debe un favor. Clara no se movió. No podía. La habían lastimado demasiadas veces como para reaccionar ante la amabilidad. Sus brazos se apretaron alrededor de ella. No las tocaré a ninguna de las dos, repitió el hombre. Más suave ahora. Simplemente dejaré esto. Aquí. Levantó la vista. Un hombre alto, de unos 40 y pocos años, vaqueros descoloridos, camisa gris, botas gastadas, piel curtida, mirada no penetrante, sino cansada, amable de forma serena. Colocó suavemente una botella sellada de agua fría en el suelo a unos metros de distancia y retrocedió. Sin amenazas, sin preguntas, sin juicios, solo espacio, solo presencia. Clara parpadeó con fuerza, miró a ella, cuyos labios se habían vuelto aún más pálidos, su respiración superficial y rápida. Extendió la mano temblorosa y agarró la botella, desenroscó el tapón, vertió unas gotas en sus dedos y las frotó en los labios de ella. El hombre no se movió. Clara lo miró. Él no dijo nada más. Ella asintió. No porque confiara en él, no porque creyera que la pesadilla había terminado, sino porque por fin alguien no se había dado la vuelta. Alguien se había quedado. Abrió la puerta trasera de la camioneta. Clara se concentró. Ella se levantó lentamente con piernas temblorosas y caminó hacia él, hacia la sombra, hacia el agua, hacia el primer atisbo de humanidad que había visto en lo que parecía una eternidad. Aún no estaba a salvo. Pero ya no estaba sola. No esta vez. La camioneta zumbaba con firmeza por la larga carretera. Afuera, el viento, cargado de polvo y calor, llenaba el espacio. Dentro, el silencio llenaba el espacio. Clara estaba sentada en el asiento trasero, abrazando a ella, su hija de 5 años, cuya cabeza descansaba flácida contra su pecho. La fiebre irradiaba a través del fino vestido de la niña como un horno. De vez en cuando, Clara se inclinaba para susurrar su nombre, controlar su respiración, presionar sus labios contra su frente. En el asiento del conductor, el hombre no decía nada. Ajustaba el espejo retrovisor, no para el tráfico, sino para observar a la niña. Miró su pecho para asegurarse de que seguía subiendo y bajando. No intercambiaron palabras. Sus manos aferraban el volante con calma y firmeza, pero sus ojos no se apartaban mucho del espejo. Clara permanecía rígida, alerta. No sabía quién era, pero algo en el fondo le decía que no era una amenaza. No esta noche. No cuando la vida de ella se le escapaba de las manos y nadie más se había detenido. 15 minutos. El hombre se detuvo. A Clara le dio un vuelco el corazón. No dijo nada, simplemente salió, caminó hacia atrás, sacó una hielera y regresó. De un bolsillo lateral, sacó una toalla suave, la empapó en agua fría y la colocó suavemente sobre la frente ardiente de ella. Al notar que Clara temblaba, con la piel húmeda, helada por el aire acondicionado de la camioneta, se quitó la chaqueta vaquera y sin tocarla, se la echó por los hombros desde atrás. Clara se estremeció, pero cuando levantó la vista, él ya estaba sentado de nuevo, con las manos apoyadas y la mirada fija al frente. En el espejo, sus ojos se encontraron con los de ella por un instante y dijo, «Quédatela». La noche se está poniendo más fría. Para cuando llegaron a su rancho, ya era de noche. La camioneta cruzó una puerta de madera y se detuvo frente a una casa de campo de ladrillo con persianas blancas y un porche envuelto en sombras silenciosas. Salió, abrió la puerta, encendió algunas luces y luego se dio la vuelta. Habitaciones de invitados a la izquierda, agua caliente en la cocina, medicinas en el cajón de arriba. No le preguntó su nombre. No le dijo que se sintiera como en casa. Simplemente abrió la puerta, se adelantó unos pasos y la dejó allí. No parecía hospitalidad. Parecía una preparación silenciosa. Como si hubiera esperado que alguien, tal vez no ella, pero alguien, necesitara esto. Dentro de la habitación, Clara acostó a ella en la cama.
La respiración de la niña se había estabilizado, pero aún estaba caliente, con la piel húmeda por la fiebre. Clara miró a su alrededor. No había toallas, ni palangana. Presa del pánico, corrió al pasillo. Al regresar, se quedó paralizada. A los pies de la cama había una palangana llena de agua tibia, de la que salía vapor. Suavemente, toallas dobladas, húmedas y secas, yacían a su lado. Encima, una nota con letra sencilla. Aguas calientes. Pruébalo primero. Usa el paño suave sobre su piel. Él se había ido. Clara se arrodilló y comenzó a limpiar la cara, los brazos y las piernas de ella. La niña gimió débilmente, pero no se despertó. Clara tomó otra toalla y debajo encontró un pequeño cepillo de madera para el pelo, desgastado y liso. Junto a ella, otra nota. A mi hija le encantaba este. Espero que haga que tu pequeña se sienta igual de segura. Clara Ara contuvo la respiración. No había llorado cuando la echaron, ni cuando sus propios padres se dieron la vuelta, ni cuando llevó a su hija febril por el sol y la grava. Pero ahora, sosteniendo este cepillo, esta nota, esta silenciosa amabilidad de un hombre que no había hecho ni una sola pregunta, se quebró. Las lágrimas se derramaron en silencio. Apretó el cepillo contra su pecho y luego lo acarició suavemente por el cabello enredado de ella. La niña se movió y murmuró, «Mamá, este cepillo. Huele bien». Clara soltó una risa entrecortada. Entonces los sollozos se intensificaron. En el pasillo, Silus se apoyó en la pared, con los ojos cerrados. Podía oírla llorar, pero no se movió, no habló, no llamó. Hacía mucho tiempo que el dolor de otra persona no lo conmovía. Pero esta noche, algo cambió. No compasión, ni deber, algo más silencioso, más humano. Y lo dejó subir a su pecho mientras la casa, una vez silenciosa y quieta, finalmente volvía a respirar con dolor y esperanza. La mañana se deslizaba suavemente a través de las cortinas de la habitación de invitados, suave y dorada. Clara se movió, con la espalda ligeramente dolorida por el suelo donde había dormido junto a la cama. Lo primero que oyó fue la respiración de ella, constante, rítmica y real. Abrió los ojos y vio a su hija aún dormida, el color había regresado a sus mejillas, sus labios ya no estaban agrietados, su pequeña mano ahora relajada sobre las sábanas. La fiebre había bajado en algún momento de la noche. Clara se incorporó lentamente. El silencio de la casa le resultaba desconocido pero no incómodo. Era el tipo de silencio que venía del espacio, no de la ausencia. En la mesita de noche, una bandeja esperaba. 2 rebanadas de pan tostado, un tazón pequeño de mermelada, un huevo duro y, al lado, un vaso de leche para ella y una nota para Clara. La cocina está abierta. Estaré en el jardín. Parpadeó un momento y luego miró alrededor de la habitación. Todavía no había señales del hombre que las había salvado. Ayudó a ella a incorporarse y la alimentó lentamente. La niña mordisqueó la tostada, bebió un poco de leche y luego se apoyó en el hombro de su madre con un zumbido soñoliento. Cuando Clara se aventuró al pasillo, con ella en brazos, encontró un trozo de papel doblado en el suelo, justo afuera de la habitación. Un avión de papel, blanco, limpio, cuidadosamente hecho, escrito en una de las alas con cuidadas letras mayúsculas, eran las palabras para ella. Ella sonrió al verlo. ¿Hiciste tú esto, mamá? No, dijo Clara en voz baja. Pero alguien lo hizo solo para ti. Pasaron la mañana en la habitación, ella coloreando en silencio mientras Clara ordenaba lo que podía. Alrededor del mediodía, mientras el sol ya estaba en lo alto, Clara salió. Encontró a Silas inclinado en el jardín, con los vaqueros sucios y un sombrero de ala ancha calado. Él levantó la vista al verla acercarse, pero no se levantó. Las mentas se están muriendo, dijo simplemente, señalando un trozo de hojas medio marchitas. Está cubierto de maleza. Aunque las raíces siguen en buen estado. Clara se arrodilló a su lado.
Yo solía trabajar en el jardín, murmuró, pasando las manos por la tierra. Antes de todo, arrancó una mala hierba, luego otra. Trabajaron en silencio, las manos moviéndose al ritmo, respirando al unísono sin proponérselo. La menta empezó a tomar forma de nuevo bajo sus dedos, verde, limpia y fragante. Mientras se detenían, sacándose la tierra de las palmas, Silas la miró por primera vez desde la noche anterior. Su voz era tranquila, casi insegura. «Lo siento», dijo. Clara se giró ligeramente, confundida. «¿Por qué?» Dudó. «No por nada que yo haya hecho, sino por lo que has tenido que cargar solo». Eso era todo. Solo eso. No por compasión, ni por la promesa de arreglar nada. Solo por reconocimiento. Clara parpadeó, el sol le quemaba los ojos. O tal vez era otra cosa. Nadie le había dicho eso nunca, ni siquiera su propia familia. No sabía que estaba bien sentirse enfadado, admitió, ni cansado ni nada de eso. Pensé que simplemente tenía que seguir adelante. Silas asintió, sacudiéndose las manos en los pantalones. A veces sobrevivir se convierte en hábito. Caminaron de vuelta a casa uno al lado del otro. Más tarde, Clara se sentó en el porche mientras ella dormía otra vez. Silas le trajo un vaso de agua, se sentó a su lado y no dijo nada. No había necesidad de hablar. Dentro de la casa, hojas de menta se remojaban tranquilamente en agua caliente. Un pequeño avión descansaba junto a un vaso de crayones, y en la tierra, algo verde había comenzado a crecer de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que algo se asentaba en su interior. No seguridad, ni confianza, todavía no, sino espacio. Espacio para respirar, espacio para quedarse, aunque solo fuera por un rato. La lluvia golpeaba suavemente contra el techo de madera del porche, un ritmo constante que llenaba el silencio sin entrometerse. El cielo del atardecer se había vuelto de un gris apagado, y el aroma a tierra mojada llegaba con la brisa. Dentro, la pequeña Elle dormía acurrucada bajo una manta de retazos, su pequeño cuerpo finalmente descansaba plácidamente. Clara estaba sentada en los escalones del porche, acunando una taza de té caliente en sus manos. No lo bebió, simplemente lo sostuvo cerca, dejando que el calor se filtrara en su piel. Sus ojos estaban distantes, desenfocados, no miraban la lluvia, sino que recordaban algo lejano. Silas estaba sentado a pocos metros de ella en una vieja mecedora. Colocó una tetera en la mesita auxiliar, pero no se sirvió nada. No hizo preguntas, no hizo ruido. Simplemente esperó, no por respuestas, solo para estar cerca. El silencio entre ellos no era incómodo. Era honesto. Finalmente, Clara habló. Charles solía ser encantador, dijo, apenas por encima de un susurro. El tipo de hombre al que la gente sonreía en los supermercados. Era divertido, amable cuando quería serlo, pero no malo. Silas no dijo nada. Sus ojos se quedaron en el borde del porche donde la lluvia golpeaba los escalones. Los dedos de Clara se apretaron alrededor de la taza. El día después de nuestra boda, cambió. Se apoderó de mi cuenta bancaria, de mi teléfono. Dijo que era por conveniencia. Esbozó una pequeña sonrisa amarga. Luego fue mi ropa, mis amigos, mi tiempo. Hizo una pausa. Si no quería ir a una cena porque ella tenía fiebre, me gritaba. Una vez me dio un puñetazo en la pared justo al lado de la cara y me dijo, no puedes decir que no. ¿Entiendes? El té se había enfriado. Ella no se dio cuenta. Me hacía sentir que no era nada sin él. Y por un tiempo, lo creí. La lluvia caía más fuerte, tamborileando en el techo sobre ellos. Ninguno se movió. La voz de Clara bajó más. Hace un año, la noche en que murió, estaba borracho. Me llamó desde su coche gritando porque no me presenté a un evento benéfico. Me quedé en casa con ella. Tenía fiebre. Estaba llorando. Él no paraba de gritar. Colgué.
Tragó saliva con dificultad. 1 hora después, oí las sirenas. Al principio no supe que era él. No hasta que Beatrice llamó a la puerta. Clara negó con la cabeza lentamente. No lloró. No preguntó. Simplemente me miró y dijo: «Eres la maldición que mató a mi hijo. Nunca perteneciste a esta familia». Sus manos temblaron levemente al dejar la taza a su lado. Me hizo la vida imposible todos los días después de eso. Bromas pasivas, miradas que hieren más que las palabras. Una mañana, me dijo que no debía tocar los portarretratos. Dijo que mis manos traían mala suerte. Clara rió una vez, seca y silenciosa. Después de casi 1 año, finalmente dijo: «Fuera de aquí». Y eso fue todo. No tenía a dónde ir. Su voz se quebró un poco. Mi propia madre me dijo: «Elegiste mal. Ahora vive con ello». Mi padre colgó. Ella se frotó las palmas de las manos en los vaqueros como si intentara borrar el peso de esas palabras de su piel. No sabía a dónde ir. Ni siquiera empaqué una maleta completa. Simplemente recogí a ella y salí corriendo. Una pausa. Entonces, suavemente, Silas deslizó una servilleta doblada por el suelo del porche. Ni una palabra, solo un gesto. Clara la cogió y se secó las comisuras de los ojos. «No lloro por ellos», dijo. «Lloro porque por una vez nadie me pidió explicaciones. Simplemente déjame en paz». Silas se reclinó ligeramente en su silla. La madera crujió. «No hiciste nada malo», dijo con dulzura. Sobrevivió a algo que la mayoría de la gente no entendería. Silencio de nuevo. Entonces Clara se giró ligeramente hacia él. «¿Alguna vez te preocupa?», preguntó, con voz apenas audible, «que si vuelves a amar, puedan irse. ¿Qué también los perderás?». Silas no la miró de inmediato. Su mirada se quedó fija en la hierba mojada por la lluvia. Cuando por fin habló, lo hizo en voz baja. «Me preocupo todos los días». Bajó la vista hacia sus manos. «¿Pero sabes qué me asusta más? ¿Que no lo vuelva a intentar? ¿Que siga viviendo como si ya hubiera muerto con ellos?». Clara asintió lentamente, con los ojos escociendo. No de dolor, sino de algo tierno, algo desconocido. La lluvia seguía cayendo, constante y suave. No se hicieron declaraciones, ni promesas. Solo 2 personas sentadas lo suficientemente cerca como para sentir el mismo peso y, por primera vez en mucho tiempo, no tener que cargarlo solas. El sobre llegó a última hora de la mañana, metido entre una factura de la luz y un folleto de cupones. Clara lo encontró en el viejo buzón al final del camino de entrada del rancho. Le temblaron los dedos al ver el sello. Petición de custodia del Tribunal del Condado de Shady Valley. Lo miró fijamente un buen rato. La brisa agitaba la hierba seca a su alrededor, pero se quedó paralizada. De vuelta dentro, la casa estaba. Silencio. Ella jugaba cerca de la chimenea, tarareando suavemente, mientras Silas arreglaba un cajón de la cocina. Clara, sentada en el borde del sofá, abrió el sobre con un entumecimiento que la asustó más que el contenido. Las palabras se desprendieron de la página. Petición de tutela legal. Beatrice Whitmore contra Clara Bennett. Motivos: poner en peligro a alguien, negligencia, inestabilidad mental. Se solicitaba una exención. Custodia exclusiva de la menor Eleanor Bennett, de 5 años. Se le nubló la vista. Apenas oyó a ella entrar en la habitación. La niña notó los papeles en la mano de su madre, y luego palideció. «Mamá», susurró. «¿Qué pasa?». Clara intentó sonreír. No lo consiguió. «No es nada, cariño. Solo papeles». Ella miró la página. No pudo leer la mayor parte, pero vio su nombre. «¿Me voy?». Clara se estremeció. «¿Qué? ¿Me están llevando?». Los ojos de ella se abrieron y su voz tembló. «¿Hice algo malo?». Clara dejó caer los papeles y abrazó a su hija, aferrándola tan fuerte que las hizo temblar a ambas. «No», susurró ella. «No, no, no».
No hiciste nada, eres perfecta. Eres mía. Desde la puerta, Silas permaneció en silencio. Había visto la dirección del remitente, había leído la tensión en los hombros de Clara en el momento en que entró. Él se acercó y se agachó junto a ellos. Si no puedes retenerla, dijo suavemente. Entonces lo haremos. Clara lo miró con ojos desorbitados por el miedo. Ella es todo lo que tengo, dijo Silas sin inmutarse. Y esa es toda la razón que necesitamos. Los siguientes días transcurrieron confusos. Clara no durmió mucho. Sus manos temblaban cada vez que cepillaba el cabello de ella, como si temiera que fuera la última vez. Ella dejó de ir a la ciudad. Ella no podía soportar las escaleras. Los susurros silenciosos. De alguna manera ya lo sabían. Una semana antes, en el mercado, había oído a una mujer murmurar: la viuda del chico Whitmore. La pobre niña no tiene ninguna oportunidad. Las palabras la siguieron como humo. Ella también se había dado cuenta. ¿Por qué ya no te hablan?, preguntó con los ojos abiertos y confundida. ¿Por qué se ven así? Clara intentó explicarlo, pero las palabras no le salían. ¿Cómo podría hacer que una niña de 5 años comprendiera la crueldad de los adultos? El miedo que tenía la gente a las historias que no les importaba entender. Una noche, mientras ella dormía, Clara estaba sentada a la mesa de la cocina mirando los papeles del tribunal, con el corazón palpitante. Silas colocó una taza de té frente a ella y luego se sentó frente a ella sin decir palabra. No puedo perderla, susurró Clara. Moriré si se la llevan. Silas se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz baja y segura. Entonces peleas. Ella lo miró. Clara, ya has sobrevivido a cosas peores. La has ayudado a superar tormentas en las que la mayoría de la gente se ahogaría. Y todavía estás aquí. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Pero qué pasa si eso no es suficiente? Entonces estaré contigo, dijo. Porque nunca he visto a nadie luchar tanto como tú solo por amar a alguien. Clara se cubrió la cara con ambas manos, su cuerpo temblando por todo lo que había contenido dentro. Esa noche, después de que todos se acostaran, se sentó junto a la cama de ella, acariciándole el cabello. Mamá, murmuró la niña en sueños. Sí, cariño. No dejarás que me lleven, ¿verdad? Clara cerró los ojos. Nunca, susurró. No en esta vida. Y algo se asentó en su pecho entonces, no paz, ni esperanza, sino determinación. Un fuego que no nacía de la rabia, sino de un amor que se negaba a soltarla. La habían abandonado, insultado, borrado. Pero nadie se llevaría a su hija. No mientras pudiera respirar, no mientras sus manos aún pudieran sostenerla. No esta vez. El pueblo era pequeño y los susurros viajaban más rápido que el viento. Al principio, Clara notó el silencio. Los saludos que antes venían con sonrisas educadas se convirtieron en asentimientos o en una evasión total. Luego vinieron las escaleras. Esas largas miradas sin pestañear que decían todo lo que la gente no le diría a la cara. Ahora se está quedando en casa de Silas Whitmore. ¿Puedes creerlo? Debe estar cautivándolo para que la deje quedarse. Apuesto a que va tras sus tierras. Esa chica y su hija saben cómo sobrevivir. Clara intentó ignorarlo. Pero entonces llegaron las palabras que la hirieron más profundamente. Ni siquiera. De aquí. Oí que la chica ni siquiera es hija de Charles. Todo es un montaje. En la panadería, hizo cola durante 20 minutos. Cuando por fin le llegó el turno, la mujer detrás del mostrador la miró como si fuera de cristal. Nos hemos vendido, dijo, aunque había 2 hogazas de pan de masa madre fresco en el expositor detrás de ella. Clara no dijo nada, solo asintió y salió. Afuera, ella se aferraba a su mano. Sus pequeños pies apenas podían mantener el ritmo. Cuando llegaron a casa, Clara colocó su bolso sobre la mesa de la cocina y cogió la sartén, pero sus manos temblaban tanto que no podía agarrar el mango. Ella se inclinó hacia adelante,
con ambas palmas apoyadas sobre el mostrador y respirando con dificultad. «Mamá». La voz de ella llegó suave y asustada desde la sala de estar. «¿Hice algo mal?». Clara meneó la cabeza, tragándose el nudo que tenía en la garganta. «No, bebé. No, nunca». Ella se sentó en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho y sin poder evitar que le temblaran las manos. Esa tarde, Silas regresó del granero y encontró a Clara todavía en el mismo lugar, con una olla de arroz crudo en la estufa y sin luz en la cocina. Él no dijo una palabra. Él cruzó la habitación, se arrodilló junto a ella y tomó suavemente su mano. Ella lo miró, con los ojos hinchados por lágrimas no derramadas, los labios entreabiertos, pero en silencio. Él se levantó, todavía tomándole la mano, y la condujo hacia la puerta trasera. Caminaron por el césped fresco, pasaron el borde del jardín, donde ahora la menta y el romero crecían en líneas ordenadas, hasta que llegaron al viejo sauce que se encontraba cerca de la cerca. Él se sentó primero. Clara dudó y luego lo siguió. No dijeron nada durante mucho tiempo. La brisa agitaba las ramas sobre ellos, proyectando sombras cambiantes sobre sus rostros. Finalmente, Silas habló, con voz baja y firme. «Puedes quedarte callada cuando el mundo grita», dijo. «Pero no tienes que quedarte callada cuando estás conmigo». Clara giró la cara hacia él, con un nudo en la garganta. «No quiero arruinarte la vida», susurró. «Veo cómo te mira la gente ahora, como si hubieras cometido un error, como si hubieras dejado entrar a alguien como yo en un lugar demasiado bueno para mí». Silas la miró a los ojos. «Si alguien en este pueblo piensa que soy un tonto por dejar que se quede una mujer que salvó a su hijo solo con las manos desnudas y un corazón roto», dijo, «entonces quizá no me importe mucho su juicio». Hizo una pausa y añadió, «No pediste estar aquí, pero me alegro de que estés aquí». Clara parpadeó rápidamente. El silencio entre ellos se espesó, pero no estaba vacío. Estaba lleno de cada dolor no expresado, cada moretón oculto, cada momento de soledad. Ninguno se había atrevido a expresarlo en voz alta. «Siento como si llevara una señal alrededor del cuello», dijo, «como si la gente me viera y solo recordara lo que he perdido, lo que fracasé». Silas se agachó, arrancó una brizna de hierba y la hizo rodar entre los dedos. «No veo eso», dijo. «¿Qué ves tú? Una mujer que no ha dejado de luchar, ni cuando está cansada, ni cuando quiere». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Clara. No se molestó en secárselas, y Silas tampoco. Simplemente se sentó con ella, lo suficientemente cerca como para que sintiera la calidez de su presencia lo suficientemente lejos como para no sentirse atrapada. Permanecieron así un largo rato bajo el suave silencio del sauce porque a veces lo más ruidoso que una persona puede hacer es elegir permanecer junto a alguien en silencio. Y ese silencio compartido era más fuerte que cualquier rumor, cualquier duda, cualquier soledad. El sonido de cascos contra la tierra llenaba el tranquilo aire de la mañana. Silas estaba en el establo, cepillando a su yegua, firme y con los pies en la tierra. El granero siempre había sido su lugar de paz. Oyó sus pasos antes de que ella hablara. «Sigo usando el cepillo viejo», llegó un familiar. Su voz. Se giró. Su madre, Eleanor Whitmore, estaba en la puerta, con el abrigo beige abotonado y el pelo recogido con horquillas. No había juicio en su voz, solo una observación silenciosa. «Me enteré de lo de la niña», dijo. Silas continuó cepillando. Después de una pausa, dejó el cepillo y se giró para mirarla. Ella y su hija necesitaban un lugar seguro. Eleanor se acercó más. «¿Estás seguro de que esto también es seguro para ti?» Él frunció el ceño ligeramente. «¿Qué quieres decir?» Ella exhaló. «Has construido una vida aquí. Eso ya no duele. Pero ella todavía está sangrando. ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo para cargar más peso nuevamente?» Silas miró sus manos ásperas. Quizás eso es lo que lo hace sentir real. Esa noche, la cena transcurrió tranquilamente.
Clara había cocinado algo sencillo, verduras asadas, pan, sopa. Se movía con cuidado en la cocina, hablaba poco y tenía la mirada baja. Ella se sentó a su lado, con las manos cuidadosamente juntas, esforzándose por portarse bien. Eleanor dijo poco, pero observó todo. La forma en que Clara limpió suavemente la boca de ella. Cómo cortaba el pan con manos acostumbradas a hacer cosas más difíciles. Cómo consolaba al niño sin levantar la voz incluso cuando la sopa se derramaba sobre su camisa. Después de la cena, Eleanor miró a Clara. ¿Me acompañarías un momento? Clara la siguió hasta el porche. El aire estaba fresco. El aroma de menta flotaba en la brisa. Eleanor se apoyó en la barandilla, con la mirada puesta en el horizonte. No vine a oponerme, dijo. Vine porque soy madre. Lo he vivido y sé cómo el duelo cambia a las personas, no solo en el momento, sino en todos los momentos posteriores. Ella se giró. Mi preocupación no es quién eres. Esto es lo que pasa si Silas vuelve a abrir su corazón y te vas. Clara juntó las manos sobre su regazo. No pido pertenecer ni que confíen en mí. Lo único que sé es que no le haré daño. Si pensara que lo haría, iría. Eleanor la estudió. Hablas como alguien que espera que lo rechacen. Clara dio una pequeña sonrisa triste. Ya ha pasado bastante. El silencio se prolongó entre ellos. La voz de Eleanor se suavizó. Sé lo que es sobrevivir a tu hijo. Y el silencio que sigue es el sonido más fuerte del mundo. Clara asintió. Es todo lo que he escuchado durante un año. Eleanor miró hacia abajo. Luego, sin decir palabra, volvió a entrar. A la mañana siguiente, Clara se despertó con el olor de algo cálido y mantecoso. En la cocina, Eleanor estaba colocando un plato de bollos en la mesa. Solía hacer esto para Silas cuando era pequeño, dijo. Están mejores con miel. Ella aplaudió. Huelen a galletas. Clara parpadeó, sorprendida. Gracias, dijo en voz baja. Eleanor miró hacia arriba. Los niños recuerdan las pequeñas cosas. Una cocina cálida, una sonrisa en el desayuno. Asegúrate de que lo recuerde. No hubo abrazos ni discursos. Pero cuando Eleanor sirvió 3 tazas de té, fue suficiente. Algo había cambiado. No había borrado la distancia, sino que la había suavizado. Y para Clara, ese fue el comienzo de algo que no se había atrevido a esperar en mucho tiempo. La sala del tribunal estaba fresca y estéril, las paredes de un gris pálido. Clara estaba sentada al frente, con las manos apretadas sobre el regazo y los hombros encogidos, como preparándose para un último golpe. Silas se sentó a su lado, aún sereno. Detrás de ellos, Eleanor estaba sentada en la segunda fila, con las manos pulcramente cruzadas sobre el regazo, su expresión indescifrable, pero su presencia lo decía todo. Cuando el juez leyó la decisión final, Clara no respiró. Se deniega la solicitud de custodia de la demandante. La custodia legal completa permanece en manos de la madre de la niña, Clara Bennett. No hubo alegría, ni arrebato, solo un silencio tan vasto que apagó cada pensamiento en ella. Cabeza. Y entonces se giró lentamente, casi con miedo de encontrarse con la mirada de alguien. Eleanor extendió la mano por el espacio entre los bancos y apretó suavemente la mano de Silas. Un gesto sutil, pero cuando Clara la miró a los ojos, la mujer mayor asintió levemente. Clara no sonrió, pero sus ojos, vidriosos por las lágrimas, dijeron las palabras que no pudo pronunciar. Esa noche, la mesa parecía como cualquier otra, pero no lo era. Ella parloteaba sobre sus nuevos crayones y una chica del colegio que le había prestado una pegatina de purpurina. Clara escuchaba, asintiendo, el suave tintineo de los cubiertos y el olor a verduras asadas los envolvían como una manta. Silas pasó el pan. Eleanor sirvió más puré de patatas en el plato de Clara sin decir palabra. No hubo brindis ni anuncio. Pero algo era diferente. Ya no eran 4 personas compartiendo espacio. Compartían la vida.
Más tarde esa semana, Clara y Silas trabajaron codo con codo en el jardín, arrancando malas hierbas y podando los brotes primaverales. El sol se ponía, tiñendo el césped de luz ámbar. Ella estaba sentada cerca, sobre una manta, coloreando en voz baja, tarareando para sí misma. Clara se secó la frente con el dorso del brazo. Tenía la mejilla manchada de tierra. Miró a Silas, que inspeccionaba el parche de menta. ¿Alguna vez piensas, dijo en voz baja, que la gente solo se queda si no conoce toda la historia? Él la miró perplejo. Es decir, dudó. Nunca creí que alguien se quedaría después de verlo todo. Las piezas rotas, las piezas que tuve que pegar para poder respirar. Silas se apoyó en el rastrillo con una mirada amable. Lo veo todo, Clara, dijo. Por eso todavía estoy aquí. Ella no respondió, pero su respiración se entrecortó. No por tristeza, sino por la aterradora y hermosa comprensión de que él hablaba en serio y que no estaba esperando que ella fuera perfecta. Él simplemente eligió quedarse. Cuando la tarde se enfrió, recogieron sus herramientas y caminaron de regreso hacia la casa. Ella corrió hacia Eleanor para mostrarle su dibujo. 2 figuras altas y una niña pequeña tomadas de la mano bajo un árbol. En el porche, Clara y Silas estaban sentados en el viejo columpio, uno al lado del otro, con las manos impregnadas del aroma de tierra fresca. No hablaron. No lo necesitaban. Él se acercó, tomó la mano de ella y entrelazó sus dedos con los de ella. Sin presión, sin promesa, solo presencia. La risa de ella resonó en el patio, plena y brillante, persiguiendo la última luz del día hacia el cielo. Dentro de la casa, las luces brillaban suaves y doradas. Y por primera vez en mucho tiempo, las paredes no resonaron con el silencio, sino con la vida, con el movimiento, con la familia, no construida a partir de ceremonias o sangre, sino de la decisión silenciosa de seguir apareciendo, de quedarse. Una voz suave, casi como un recuerdo, cerró el momento, como un narrador que da un paso atrás. No empezaron en el amor. Comenzaron con dolor, con desamparo, con miedo. Y día a día, no sanaban con el tiempo. Se curaron el uno al otro. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si viste una parte de ti mismo en el silencio de Clara, en la quietud de Silas o en la inocente esperanza de la pequeña Elle, entonces no estás solo. En algún lugar, alguien está sobreviviendo silenciosamente a lo que nadie ve. Y a veces lo único que hace falta es extender una mano y elegir no soltarla. En Soul Stirring Stories, creemos en el poder silencioso de la compasión, la resiliencia y el tipo de amor que no grita sino que permanece. Si te sentiste conmovido por este viaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal donde compartimos historias reales que sanan, inspiran y nos recuerdan la bondad que aún se encuentra en los corazones de todos los días. Porque a veces las historias que más necesitamos son las que permanecen con nosotros mucho después de que la pantalla se vuelve negra. Suscríbete ahora a Soul Stirring Stories y deja que la próxima historia encuentre el camino a tu alma.